Estamos de regreso en Medicina al Día con más temas de importancia para ustedes, en este caso, para hablar de una situación en temas de cirugía plástica, estética y reconstructiva que, bueno, es vital para tener una buena recuperación. En este caso, el tema es la cicatrización y para eso nos acompaña el doctor Antonio Ramos para hablar, pues bueno, de una situación delicada porque tienen que llevarse siempre de la mano con un especialista. Le damos la bienvenida al doctor Antonio Ramos, certificado por diferentes asociaciones y consejos a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para darle, pues bueno, el espacio que se merece a este tema. Buenos días a todos. En este caso, la cicatrización, un tema del cual a veces no hay tanta, pues bueno, cultura de la información, del tomarse la delicadeza de conocerlo cuando se va a hablar de cirugía plástica y estética. En este caso, ¿en qué consiste el proceso de una buena cicatrización? Bueno, el proceso de cicatrización, Clarisa, y para todo nuestro querido público, en términos sencillos, es un proceso biológico propio de cada persona, es decir, cada persona ejerce su proceso de forma natural, de acuerdo a sus características, y que va a consistir en reparar un tejido que se dañó. Llámese que se hizo una herida, que se cortó, que se hizo una cirugía, etc. Entonces, en eso consiste el proceso. Ahora, también hay una pregunta en este espacio, en este tema, que es respecto a la durabilidad, es decir, cuánto tiempo nos pudiera llegar a tardar una cicatrización, que justo como lo comentaba, es un tema propio de cada persona, de cómo dependiendo no solamente del fototipo de piel, sino de otros factores externos, para cada quien será distinto. Pero según la ciencia y según la literatura, ¿de cuánto tiempo a cuánto tiempo es pues la medida estándar de lo que dura una cicatrización? Bueno, como tú lo dices, no hay una medida estándar porque, como les decía, sí es un proceso que depende de cada individuo. Entonces, esta etapa de la cicatrización a su vez tiene varias etapas más chiquitas, perdón, y estas van a tener cierta duración sin que sea necesariamente decir, por ejemplo, la fase inicial, que es la fase de hemostasia, dura de esta hora a esta hora y si se sale de eso ya está bien o está mal. No. Entonces, es un proceso que a su vez comprende varios subprocesos o varias etapas y en general, pues no importa tanto aquí para nuestro querido público cómo se llama cada una ni en qué consiste cada una exactamente. Sin embargo, en términos generales, sí podemos decir que el proceso de cicatrización es un proceso largo que no solamente, como ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, no solamente el proceso de cicatrización termina cuando alguien tiene una herida y le quitaron los puntos. El proceso continúa y entonces el cuerpo va a tratar de seguir regenerando esa parte que se dañó, más o menos un tiempo considerado por lo menos entre 4 a 6 meses, puede durar hasta años ese proceso de cicatrización. Ahora, justo hay un tema que también pudiera ser de llamar la atención para el querido público y es precisamente esto de lo que hablábamos, de si tal vez después de un cierto tiempo se pudiera considerar una cicatrización pues tardía. De antemano comentaba que de los 4 a 6 meses es lo regular y que pudiera llegar a tomar más de estos 6 meses. ¿Hay alguna medida que se pudiera considerar, por ejemplo, arriba de un año o de un año y medio, que se considerara como un proceso de cicatrización lenta? No, porque cada cuerpo como mencionaba hace ratito, cada cuerpo va a determinar cuánto le va a durar ese proceso de cicatrización. Sin embargo, si es, por ejemplo, tienes una herida, lo normal es que te cierre o visiblemente se encuentre cerrada máximo a las 2 semanas, por ejemplo. Okay. Si alguien se tarda a lo mejor más de ese tiempo, pues a lo mejor sí está teniendo algún problema en su cicatrización, entonces quizás algún retardo, ¿no? Pero este proceso, lo importante que quiero transmitirles es que no termina ese proceso en 2 o 3 semanas, sino que sigue el tiempo, en el tiempo de ese proceso e incluso se va a manifestar clínicamente con algunas molestias, ¿verdad, Clarisa? Como por ejemplo cuando tenemos una herida, pues nos empieza a dar, por ejemplo, comezón y uno puede decir, bueno, la herida está cerrada, no me ha dado ningún problema, se ve nada más una rayita, que es lo ideal, ¿verdad? Que todo el mundo piensa que le ve así, pero pues no es así, desgraciadamente. Pero luego tenemos que después de ciertos meses te empieza a picar, te empieza a dar comezón, se empieza a abultar, se empieza a poner roja, se empieza a poner dura. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Tengo algún problema? Pues seguramente sí. ¿Por qué? Porque también la cicatrización puede ser que se desarrolle de una manera excesiva. Okay. Y entonces tenemos lo que denominamos en medicina una cicatrización en exceso, que pueden ser 2 tipos de cicatrizaciones en exceso. Puede ser que una se llame cicatriz
queloide o otra que se llama cicatriz hipertrófica. Y brevemente, ¿en qué consiste cada una de ellas? Por ejemplo, alguien tiene una herida, se cortó y ya cerró. Bueno, ok. Si al pasar del tiempo en esa herida se empieza a poner dura, se empieza a poner roja, se empieza a abultar, me da comezón, me pica, pero no me sale o no rebasa los bordes, esa cicatrización no rebasa los bordes de la herida, estamos hablando de una cicatriz hipertrófica. Muy bien. Pero sí me dio todas esas molestias y esa cicatrización crece de forma indiscriminada y se sale de donde está de los límites de donde estaba la herida, entonces estamos hablando de una cicatrización queloide. Entonces, que es todavía más difícil de tratar. Ambas requieren tratamiento, porque ese es un exceso en el proceso biológico de la cicatrización que desafortunadamente le está pasando a esa persona. Ahora me gustaría hablar del protocolo que se tiene que llevar después de que aparece una cicatriz queloide, que en este caso, como nos comentaba, llega a tener un tratamiento en específico para poderle brindar al paciente una mejor sanación. Fíjense que esa es una pregunta muy interesante porque estos dos tipos de cicatrices que estamos viendo o que podemos tener no son fáciles de tratar, Clarisa. De hecho, existen diferentes tratamientos para estos dos tipos diferentes de cicatrices en exceso. Se batalla más en la cicatriz queloide, que es realmente, podemos considerarlo como un tumor de cicatriz que, como los tumores, como ya hemos mencionado, van a crecer de forma indiscriminada, ¿no? Claro, no se van a regar, no te van a matar, o no van a matar al paciente, pero sí son más difíciles de tratar. Entonces, sí, este tipo de cicatrices, también el mensaje que les quiero transmitir, no son fáciles de tratar. ¿Por qué? Porque requieren varios tratamientos. Podemos iniciar con lo más simple, que es, por ejemplo, colocar una laminita de silicón en la cicatriz por 6 meses por lo menos. Se pueden incluso inyectar directamente en la cicatriz ciertos medicamentos como esteroides. El paciente puede utilizar alguna cremita en la cicatriz también por 6 meses por lo menos para tratar de disminuir esas molestias y tratar de que esa cicatriz en exceso se ponga más blandita y a lo mejor pueda mejorar visualmente su aspecto. O incluso hay ocasiones donde se pueden, en casos muy específicos, se pueden quitar mediante una cirugía, pero no nada más con la cirugía, sino que se tiene que a fuerzas infiltrar algún tipo de medicamento especial o incluso para asegurarnos de que no vuelva a salir ese tipo de cicatriz en exceso, hablando sobre todo de las cicatrices queloides, se tiene que dar necesariamente algún tipo de radioterapia para evitar que puedan volver a salir. Y eso no te garantiza nada. Por eso es a lo que me refiero con el tratamiento, que es difícil, porque es un tratamiento largo, mínimo de 6 meses, y puede ser que la cicatriz, aún con todo eso, pueda volver a hacerse en exceso. Así es, aquí hay una palabra clave que es la parte de la garantía, de garantizarle algo al cliente, al paciente en este caso, que en ocasiones va a ser incierto, va a depender de muchos otros factores que, como lo comentaba, van a llevar un proceso largo de estudio del paciente, de cómo, va a llevar su proceso de cicatrización e ir adaptándolo siempre a lo que su cuerpo vaya dictando. Ahora, también hay una situación, doctor, en este espacio, que es el caso del cuidado de la cicatriz. En ocasiones escuchamos que, existen estos productos de venta libre para poder aplicar, para poder reducir las cicatrices, pero a veces nos olvidamos de las indicaciones más básicas para poderle dar un buen cuidado a esta cicatriz. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, como realmente no sabemos qué paciente va a desarrollar una cicatriz en exceso, porque realmente eso solamente se va a ver a través del tiempo. No sabemos qué paciente va a ser no sabemos en realidad cómo va a cicatrizar cada paciente. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de prevenir que esa cicatriz crezca de más. ¿Cómo? Pues de diferentes maneras. Pueden ser láminas de silicón, puede ser algún producto tópico. De venta libre, pues sí se puede usar, ¿verdad? Pero más que todo recomendamos ciertos medicamentos que la literatura describe y realmente tienen efectividad. Por ejemplo, pueden ser alguna pomadita en particular, etcétera. Y también existe otro tratamiento que es hacer presión sobre la cicatriz, ya sea con una prenda especial elástica que le confiera cierta presión, o bien con algún tipo de faja si el cuerpo lo permite, ¿verdad? Perfecto.
Aquí importante destacarle al querido público que siempre esto tiene que ser un tema que debe ir forzosamente dentro de, pues bueno, dentro de la consulta previo a una cirugía de cualquier tipo, sea plástica, sea reconstructiva, que también lo hemos hablado aquí en el programa. Pero bueno, por este momento, darle las gracias, doctor, por habernos acompañado para desarrollar este tema y más adelante continuar con las preguntas del público para, bueno, continuar respondiendo preguntas generales de este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos, un placer. Querido público, de nueva cuenta agradecerle que ustedes también hayan llegado hasta este punto con nosotros. Más adelante responderemos sus preguntas a través de la página de Televisa Tamaulipas. Es momento de que vayamos a una pausa y al regreso responderemos sus preguntas.